el internet. Miren, soy muy fan de las creepypastas y ciertamente me gusta mucho cuando son de series o juegos que me gustan, pero puedo tirar las manos al fuego al decirles que todos conocen o han oído hablar de alguna vez sobre Ben 10 en sus diferentes versiones, el clásico, Fuerza Alienígena, Omniverse y el reboot. Esa cosa. Así que ahora, como segundo video del año, hablaremos de una de las creepypastas que revivieron al fandom de Ben 10. Y como extra, para que el video no quede corto, hablaremos de otra versión del Omnitrix que de igual forma puso al fandom muy activo. Pero, por ahora, pongámonos cómodos y veamos la creación más grotesca y aterradoramente interesante del Omnitrix en primer lugar, el Carnitrix. Para conocer lo que es el Carnitrix, tenemos que irnos al concepto de lo que es el Omnitrix. El Omnitrix es un aparato creado por un alienígena con un intelecto superior nombrado Azimuth, el cual se denomina el ser más inteligente en 4 galaxias, tal vez 5. Este ser crearía el Omnitrix como una herramienta para la paz, teniendo 2 propósitos. El primero es permitir que otros seres experimenten diferentes formas de vida, fomentalizando la comprensión universal, y su segunda función es ser un depósito para el ADN de más de 1 millón de especies inteligentes, como una forma de preservar las especies o salvarlas en caso de peligro de extinción. Algo más que agregar es que el Omnitrix puede convertir al usuario en cualquier tipo de alienígena, como se mencionó anteriormente, pero estos se encontrarían en su mejor forma, en la mejor versión de la especie. Y aunque su propósito no haya sido exclusivamente para el combate, Ben Tennyson, quien es el portador del Omnitrix, ha salvado diferentes vidas e incluso el universo, usando la creación de Azimuth. También haría uso de su función original, el aprender de otras especies, tal como lo menciona el propio Ben. Gracias a esto puedo ver el mundo con otros zapatos, así que puedo entender lo que es ser otros desde que soy otros. Ahora, con este concepto en cuenta, nos iremos a una realidad alterna a la de la serie original, donde ciertamente existe un Ben Tennyson, pero que cuenta con cambios muy importantes. En este universo también existiría un Azimuth. En esta realidad, el Azimuth tal y como conocemos realmente no existiría, pero habría un Galvan con el mismo nombre y una inteligencia similar a la de él. A diferencia del Azimuth original, este sería un ser lleno de odio. Despreciaba a cualquier raza que no fuera la suya. Sus compañeros de su misma especie conocían este comportamiento, pero no lo detendrían, ya que tenían la esperanza de que su mentalidad cambie con el pasar del tiempo. Desgraciadamente, en esta realidad todo iría cuesta abajo para este ser. Su comportamiento no cambiaría. De hecho, empeoraría a tal punto de que crearía el Omnitrix, pero con otro propósito. Este era el sobreponerse ante otras razas para esclavizarlas, llamando así el invento Carnitrix. Sin embargo, este artefacto aún no había sido terminado al 100%, tenía numerosas fallas y era demasiado inestable. Este Azimuth no tendría tiempo para arreglar las fallas debido a que en este universo, Vilgax ya no era un conquistador, sino una especie de policía en el universo, que junto con Tetrax se enterarían de la creación del Carnitrix, buscando interceptar a Azimuth antes de que lo llegara a mejorar y cumpla con su propósito. Al momento de que ambos lleguen al lugar, Azimuth se sentiría acorralado y decidiría terminar con su vida, no sin antes dejar una nota donde dice: si yo no podré causar dolor en este universo, otro lo hará. Demostrando que mientras más pasaba el tiempo, no solo los ideales de este Galvan eran más oscuros, también su cordura se iba desvaneciendo. Resulta que Azimuth lo había enviado a un planeta en donde habitaba una raza débil que se corrompería fácilmente con un poder como lo era el Carnitrix, la Tierra. Y así como en la historia original, Ben Tennyson terminaría encontrando el aparato y este se adheriría en su muñeca, pero gracias al diseño,
Los tentáculos de esta versión del Omnitrix se incrustarían en la muñeca de Ben, causándole un gran dolor. Otra cosa que diferenciaba a este Omnitrix del universo que conocemos es que este no permitía a Ben transformarse cuando quiera, sino cuando el reloj detectara una amenaza. Es así que cuando Gwen encontraría a Ben en el lugar, el reloj le detectaría como una amenaza, activándose y presentando la primera transformación de Ben. Pero el proceso de transformación sería uno muy bizarro. La piel de Ben se caía, sus huesos se rompían y sus órganos explotaban para cambiar a unos nuevos según el alien en el que se convertía. Y sí, se oye mal y se siente mucho peor. Esta versión de fuego no es la que todos conocemos. El Carnitrix contaba con malfunciones como se mencionó anteriormente. Esta versión de fuego era mucho más bizarra y con un comportamiento completamente salvaje. Ben, por más que sea el portador, no podía controlar a los alienígenas en los que se convertía. Es así como fuego acabaría con la vida de Gwen Tennyson, mientras Ben observaba todo en una prisión, la cual era su mente. Pero esta no sería su única víctima. El abuelo Max también fallecería a manos de Ben, esta vez convertido en XLR-8. A medida que causaba destrucción a su paso, los militares se enterarían de lo que estaría haciendo Ben, tratando de detenerlo, pero sus armas no tendrían ningún efecto y solo provocaría que el Omnitrix los detectara como una mayor amenaza, transformando a Ben en un ser mucho más poderoso. Esta sería una versión bizarra de Alien X, y aunque esta versión no alcance todo el poder de su raza de origen, aún así sería imparable y empezaría a causar caos y dolor sembrando cada minuto que pasaba, decidiendo acabar con cada ser vivo a su paso. Esta versión de Alien X no sería un celestial sapien puro, sino que sería una versión más mezclada. Su poder y salvajismo serían tales que se eliminaría a Serena y Bellicus. Es así que este ser sería completamente salvaje y no habría nada que detenga sus acciones. Para el punto que los Celestial Sapiens se enterarían de la amenaza del Carnitrix, ya era muy tarde. Alien X había escapado de su propio universo. Al momento de que este vaya a otro universo para también acabar con la vida, alguien se opondría ante este. Ese alguien era Ben 10.000, junto a otras versiones suyas acompañados de Asmuth. Paradox, un ser que puede viajar en el tiempo y entre dimensiones, los había puesto al tanto de la situación y buscaría acabar con esta amenaza antes de que ponga en riesgo más universos. Por un breve tiempo intentarían contener al Alien X, pero este ser cargaría suficiente energía para que al momento de liberarla pueda derribar a los Bens. Esto se lograría, pero al usar tanto poder, la energía de este Carnitrix se le agotaría por un momento y regresaría a ser Ben, rogándole a la versión de Ben 10.000 que no se le acerque para que el Carnitrix no vuelva a detectarlo como una amenaza al momento de que se vuelva a cargar y vuelva a convertirse en esta versión de Alien X. Asmuth le dijo a Ben 10.000 que la única forma de derrotarlo era un ataque a distancia. De esta forma, esta versión de Ben se convertiría en Atomix y apuntaría hacia su otra versión, liberando un ataque hacia el Carnitrix, logrando desintegrarlo por completo, junto con el brazo de Ben. Los Celestial Sapiens se encargarían de reconstruir los daños que se hicieron en los universos por culpa de esta versión de Ben, incluyendo el suyo. Asmuth, antes de retirarse con los demás Bens a sus dimensiones, le diría a esta joven versión de Ben del universo del Carnitrix: perdiste mucho, pero un héroe puede ganar mucho más. Al inicio Ben no entendería a lo que se refería, pero más adelante lo llegará a comprender. Años han pasado y aunque este universo se había salvado, Ben del universo del Carnitrix, ya como un adulto, no podría tener una vida tranquila, ya que los recuerdos y las imágenes de las criaturas en las que se convertía lo atormentaban, ya que aunque él no podía controlarlas, podía ver todo lo que estas bestias hacían. El recuerdo de lo que le hizo a su familia y a su planeta lo afectarían gravemente. A pesar de que todos siguen vivos, de que el universo se haya reconstruido, que su abuelo, su prima, estén presentes, para él ya nada era lo mismo, ya que las cosas ocurrieron de todas formas. Incluso tenía la sensación fantasma de que el brazo que le faltaba estaba completo, que el Carnitrix aún estaba en su muñeca. Cada cierto tiempo, Paradox viajaría a este universo para ver que todo se encuentra en orden. En un punto, Ben le diría que ya no soportaba más este dolor. Sentía que esto jamás iba a desaparecer,
dándole seguidamente una idea para acabar con todo esto. Conociendo que Paradox es un viajero en el tiempo, le daría la idea de que pueden viajar al pasado, para que en su línea temporal pueda evitar que el Ben más joven nunca obtuviera el Carnitrix. Ben sabría el riesgo de lo que esto conlleva, ser eliminado de la existencia, ya que si Ben nunca conseguía el Carnitrix, el Ben adulto jamás se hubiera formado. Pero él lo sabía muy bien, ya no podía soportarlo más. Para este punto él haría todo para que este desastre jamás haya ocurrido. Paradox a duras penas aceptaría. Cuando llegan al pasado, específicamente antes de que el Ben joven se acercara al Carnitrix, esta versión adulta se acercaría y le gritaría que no se acerque al cráter, asustando a Ben, haciendo que se vaya al camper de su abuelo. Esta idea sería un éxito. La línea del tiempo cambiaría y el Ben adulto comenzaría a desaparecer, pero este se iría con una sonrisa en su rostro, no sin antes decirle a Paradox que le diga a Asmund que trató de seguir su consejo, puesto que acaba de perderlo todo, hasta su propia existencia, pero su versión más joven jamás pasaría por el sufrimiento que él tuvo. Tendría una vida tranquila con su familia, ganando mucho más. Y este sería el final canónico dentro del universo del Carnitrix. Y sé que aún hay dudas. Si se viajó en el tiempo, ¿significa que vuelve a existir una versión del Carnitrix? La pregunta sería, ¿qué pasó con esta versión? Pues tengo una teoría. Paradox sabía el enorme peligro que representaba este aparato, llevándoselo consigo, encapsulándolo antes para que no pueda causar ningún daño. Paradox pudo almacenar el Carnitrix o destruirlo arrojándolo al sol o una estrella cercana. Y yo en lo personal me guío lo último, ya que Paradox al ver toda la destrucción causada no vería motivos para no destruir el Carnitrix. Y en todo caso, esta es una muy buena creepypasta que nació en la red social de TikTok. Es interesante ya que volvería a despertar el interés del fandom de Ben 10 y sí, traería consigo más versiones del Omnitrix hechas por fans. Y como digo, para no hacer este video tan corto, hablaremos de una versión más que se ha vuelto igual de famosa, pero esto no es de terror. Hablaremos del Chaketrix. Sí, créanlo o no, esta es una de las versiones más famosas del internet. Y ahora que lo veo bien, encuentro grandes razones para que lo sea. Entonces, veamos también su historia y características. En este universo alternativo, el plomero Max Tennyson, conocido como el abuelo de Ben, o también un ligador profesional de alienígenas y experto escapista del SIDA espacial, le diría a Asmund que la mejor manera de crear un dispositivo que trajera la paz al universo era haciendo que cualquier especie pudiera procrear con otras, asimismo conservándose la misma. Pero, ¿cómo se haría esto? Sí, básicamente dijo, apártense, me la voy a follar. La historia continuaría como en la serie original, con Vilgax buscando el aparato. Este sería un villano como en la serie original, queriendo usar esta versión del Omnitrix como un arma, pero no solo para crear un ejército, sino también seres híbridos poderosos con los mejores poderes de cada especie. Ben pasaría por los eventos de la historia original, encontrando el reloj y este se apegaría a su muñeca, obteniéndolo en vez de su abuelo. El Chaketrix, sí, en serio, les juro que así se llama, funcionaría como una especie de pokebola, liberando al alienígena seleccionado, siendo el primero Fuego, una versión femenina y curiosamente atractiva de Fuego. Entonces para este punto, Ben y Gwen pensarían que estos alienígenas serían héroes que saldrían del Chaketrix, aunque el abuelo Max al enterarse sabría perfectamente la función de este dispositivo. El Chaketrix puede generar el alien del sexo opuesto al portador. Por ejemplo, si un chico es el portador, generaría aliens del género femenino, trayendo consigo cercanía genética al del portador para poder tener una mayor compatibilidad. El Chaketrix tiene múltiples fallas, que hacen que los aliens vean de manera romántica al portador en vez de manera reproductiva. Sí, los aliens están enamorados de Ben, solo que también les da mucha pena. Los aliens tienen mente propia y pueden comunicarse perfectamente con el usuario o con otros seres. El Ben de este universo no ve a los aliens de ninguna otra forma que no sea como héroes que lo ayuden a salvar el día. Igual la creadora menciona que Ben cuando crezca ya iría sospechando las funciones iniciales que tendría el Chaketrix. Y estos fueron las versiones del Omnitrix que revivieron al fandom de Ben 10.
La verdad es increíble cómo poco a poco se pudo revivir una comunidad por estos dos creadores en específico. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué te parece la historia del Carnitrix y el contraste que tiene el Chaketrix? Los creadores de ambos conceptos los puedes ver aquí en pantalla. Denles mucho apoyo, ya que ambos están trayendo nuevas ideas y dibujos tanto de sus series como de nuevas que irán trayendo futuro. Pero bueno, sean niños buenos, terminen todas sus tareas y vayan a la cama a las 9 para que esté todo buenardo.